exámenes cuando me siento a calificar, precisamente porque cada uno de ellos tomo los detalles, tomo el ante mí, tomo las firmas, los testigos, el hago constar, todas esas cosas que son importantes y muy necesarias en su examen. Bien, dicho esto, compañeros, muchas gracias nuevamente por estar aquí en la clase. Vamos a comenzar. Creo que ya tienen ustedes pues el conocimiento, ya lo hablamos. No se me desesperen, no comamos ansias, ya les voy a mandar las hojas, las referencias sobre los testimonios, testimonio especial, primer testimonio, testimonio de pago con factura, testimonio de pago en efectivo, testimonio, pero para eso es necesario que sepamos el pago de los impuestos. Lógicamente el pago de los impuestos, vuelvo a repetir, en el examen parte práctica que les va a venir en su examen, segundo examen parcial, no voy a preguntarles a ustedes cuánto paga de impuesto fiscal, ¿verdad? Cuánto paga de impuesto fiscal tal y tal contrato al testimonio, yo les doy el valor, yo les digo cuánto pagan, yo les digo, lo que les digo es, paga con factura la cantidad de 56,000 quetzales, paga en efectivo la cantidad de tanto, paga por medio de Claraguate, paga tanto. Eso es lo que les voy a decir y ustedes lo van a tener que realizar. Ahora, en el tema de la parte teórica, ahí sí voy a preguntar, ¿verdad? Es lo que yo les preguntaba a ustedes, el testimonio especial, ¿sí? Por valor indeterminado, paga la cantidad de, si fuera selección múltiple, 20 quetzales, 30 quetzales, 40 quetzales, 10 quetzales, 5 quetzales, ninguna de las opciones. Como el testimonio especial paga 10 quetzales en valor indeterminado, pues podemos decir también en sentido contrario, falso y verdadero. El testimonio no especial, el testimonio de una escritura pública cuyo contrato es de valor indeterminado paga la cantidad de 10 quetzales como impuesto fiscal. ¿Falso o verdadero? Pues la respuesta tiene que ser falso, ¿verdad? Porque el valor indeterminado no paga. Esas son las preguntas, ley del impuesto de timbres. Los artículos que les voy mencionando no es toda la ley. Yo lo que quiero es mencionarles los artículos, platicar de los artículos, hablarles de los artículos, decirle qué es, porque eso sí es importante que ustedes conozcan el pago de los impuestos, porque a nosotros los notarios nos dan una comisión del 10% por la compra de impuestos, por la compra de especies fiscales. Todo eso, compañeros, es lo que voy a preguntar en la parte teórica, ¿verdad? Y entonces empezamos con el artículo 1 para el día de hoy, 20 de septiembre. Les estaba pidiendo, o les pedía a ustedes, compañeros, que hicieran el favor de tener sus leyes correspondientes, ley del impuesto de timbres fiscales, ley del impuesto del IVA, para que podamos platicar nosotros de esto, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar hoy de la ley del impuesto del timbre. Por favor, cualquier pregunta que ustedes quisieran hacerla, porque este tema de los impuestos es no complicado, pero sí da lugar a que ustedes les genere dudas y les genere preguntas con respecto a cómo vamos a pagar el impuesto, cómo se va a pagar el impuesto, cómo debemos de pagarlo, pagamos IVA, no pagamos IVA, ¿verdad? Para José Reyes, sí está un poquito fuera de lugar, pero con mucho gusto, hágame un favor, escríbame a notarialquiroz@yahoo.com, José Reyes. El examen es 5 de octubre, todavía no lo he hecho. El miércoles pensé hacerlo, yo ya tengo programado mi calendario en este tema, el miércoles lo voy a hacer. El miércoles en la noche escríbame y le ofrezco, con mucho gusto, le voy a poner los temas, no voy a examinar todos, entonces escríbame con mucho gusto, yo le voy a poner de los 11, le voy a poner unos 8 temas que son importantes de ustedes estudien, ¿sí? Bien, Yanis no pregunta. Bien, entonces, compañeros, empecemos con el tema de los impuestos del timbre, ¿verdad? Aquí tenemos timbres fiscales, ¿verdad? Timbre fiscal paga un 3% de impuesto. Fíjense que anteriormente todas las compraventas de bienes inmuebles, todas las compraventas pagaban el 12% del IVA. Pero en el tema tributario, pues yo sé que en clase habrán algunos licenciados en auditoría, o sea, serán contadores públicos y auditores, economistas,
hay contadores, hay, pues, digo contadores o peritos contadores que ya trabajan en bufetes o que trabajan en entidades grandes donde se lleva muy bien el tema del pago de los impuestos. Y entonces lo que sucedía con el impuesto del IVA anteriormente es que se podía hacer el tema del crédito y débito y crédito, ¿verdad? Entonces a final de mes con el pago de los impuestos se podía hacer crédito-débito, y entonces para el Estado este no era un impuesto definitivo. Buscó el Estado entonces la forma de dejar un impuesto definitivo en el cual, pues, aunque se tributara menos, fuera un pago directo y pago definitivo. El 12% podían pagar, ¿qué? 100,000 quetzales, pero con el débito crédito a fin de mes podían, pues, de alguna manera o compensar esos 100,000 o dejarlo hasta para el otro mes, o simplemente hacerlo de esa manera. Por eso se modificó la ley en el sentido de que todas las compraventas de bienes inmuebles, y eso nos afecta a nosotros como notarios, eso es importante para nosotros como notarios, todas las compraventas de bienes inmuebles, su segunda compraventa va a pagar el impuesto del 3% de timbres. En el registro de la propiedad se le llama folio real, o sea, así es la forma en que se llevan los libros. Claro, ahora son libros electrónicos, pero anteriormente eran libros de este tamaño, de este grueso aproximadamente, que se tenían que cargar, y en esos libros, pues lógicamente por la historia del derecho registral, siempre se ha registrado y se le llama el folio real, a través de un folio real. Entonces, el folio real lo que significa es que cuando se inscribe por primera vez un bien inmueble que se genera por una desmembración, que se genera por titulación supletoria, que se genera por cualquier otra circunstancia, y la primera inscripción de dominio dice que el dueño es don Rubén, ¿sí? Si es don Rubén, entonces, para no afectar a las urbanizadoras, para no afectar a las compañías notificadoras, porque estoy seguro que por eso fue, yo ya les dije, soy asesor de una compañía que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles, apartamentos, casas, ya no vende lotes, pero cuando se estuvo discutiendo esa ley, lo que sucedía es que si se le hacía un 3% definitivo a las notificadoras, que lógicamente hubo una mesa en la cual se hizo el estudio y el análisis, entonces lo que sucedía es que las urbanizadoras iban a tener un pago directo del 3%. ¿Sí? Ellos lo que protestaban, lo que decían es que ellos eran los que generaban el pago del IVA. Entonces lo que hicieron, lo que se dijo en la ley es que de la primera inscripción de dominio, que lógicamente la genera una urbanización, porque si una urbanización tiene un terreno de este tamaño y va a notificar y va a hacer estas fincas, todas las fincas, cuando las inscriban provenientes de una desmembración, va a tener su primera inscripción de dominio. Entonces la ley dice que toda venta, compraventa de la primera inscripción de dominio hacia la segunda inscripción de dominio, aquí abajo, todas esas van a pagar impuesto al valor agregado, o sea que van a pagar un 12% de IVA. Y quedó en la ley, sí, la ley cuando se modificó el tema de la ley de la vivienda, vino a modificar el artículo en el que dice que todas las compraventas de la segunda inscripción de dominio y subsiguientes, o sea, la tercera, la cuarta, quinta, hasta donde dé la finca, ¿verdad? No importa la cantidad de inscripciones que tenga, de la segunda inscripción a la tercera inscripción por el folio real, ¿verdad? El folio del tracto sucesivo que dice el derecho registral, entonces va a pagar el 3%. Y es el 3% que ahorita nos interesa, es el 3% que ahorita nos está ocupando como impuesto fiscal que debe de satisfacerse en los instrumentos públicos, ¿sí? Entonces, toda compraventa, recuérdense que a nosotros los notarios lo que vamos a hacer son compraventas de escrituras públicas, ¿verdad? Perdón, vamos a hacer compraventas en escrituras públicas, la compraventa de los bienes inmuebles. Regularmente el tráfico, llamémosle así metafóricamente, el tránsito
notarial que existe en los bufetes notariales, en las notarías, en las oficinas de los notarios, es de compraventa de bienes inmuebles, ¿sí? Para eso existe el registro de la propiedad aquí, el segundo registro de la propiedad que es Artenano, y tantos registros, registro mercantil, registro de la propiedad intelectual, registro de compositores y autores, todos los registros que existen se generan precisamente de una compraventa de acciones, una compraventa de una sociedad anónima, y entonces por eso nosotros estamos lógicamente pensando en un impuesto. El impuesto de compraventa de bienes inmuebles. Entonces, si es de la segunda inscripción de dominio para adelante, no importa cuántas inscripciones más sean, va a pagar siempre el 3%. Y cuando sea generada de la inscripción número 1 a la inscripción número 2, entonces lógicamente tenemos que pagar o tributar el 12% del IVA. ¿Sí? Brevemente les explico de esta manera. Ustedes son propietarios de una finca, ¿sí? Ustedes son propietarios de esta finca, ¿sí? Y esta finca tiene una inscripción de dominio, 2 inscripciones de dominio, 3 inscripciones de dominio, 4 inscripciones de dominio y subsiguientes, esa finca. Pero el día que ustedes desmembren esa finca y dicen, bueno, yo lo que voy a hacer de esa finca es de la finca que tengo, ¿verdad? Este dueño dice, miren, yo lo que voy a hacer es mejor la voy a desmembrar. Entonces, desmembra esta fracción, y cuando él desmembra esta fracción, en el registro de la propiedad van a inscribir esta finca completa tiene 4 inscripciones, pero cuando inscriban esta finca va a tener su primera inscripción de dominio, ¿sí? Esta, proveniente de la desmembración. Se creó una nueva finca, tiene su primera inscripción de dominio, y entonces cuando esta persona pretenda vender, va a vender. Estoy hablando de persona particular, no de organizadores ni notificadores. Esta persona en particular quiera vender, tiene que pagar el 12% del IVA, el comprador, que va a tener ya su segunda inscripción, después la tercera inscripción, la cuarta inscripción, y así las subsiguientes inscripciones. ¿Sí? Ese es el tema de por qué vamos a pagar el impuesto del 3%. Luego, compañeros, veamos no sé, afortunadamente no han tenido dudas hasta ahorita, pero veamos el artículo número 1, que establece y dice lo siguiente: del impuesto. Se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. Algo importante aquí, compañeros, es que el impuesto del 3%, ¿sí? Se crea un impuesto del 3%, sin embargo, también en ese mismo artículo se está creando el impuesto del papel sellado especial para protocolos, que yo les dije a ustedes cuál era el artículo que afecta el papel sellado. ¿Se recuerdan que se lo dije a ustedes? Y entonces, cuando estamos hablando nosotros del papel sellado especial para protocolos, entonces, artículo número 1, ¿sí? Artículo número 2 dice de los documentos afectos, ¿sí? Aquí pónganle, subrayen, por favor, numeral 1, yo les voy diciendo los numerales que nos interesan a nosotros como notarios, ¿verdad? Numeral 1, los contratos civiles y mercantiles. Contratos civiles y mercantiles, dice la ley, numeral 1. Luego, numeral, me interesa, numeral 9, por favor, y ese es importante, de aquí se genera lo que estamos platicando, ¿verdad? Numeral 9, dice: la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles.
Aquí está el fundamento legal de lo que yo les comenté aquí. Dice: la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles genera el impuesto del 3%, que era lo que yo les había dicho. Luego, de las tarifas específicas, la tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. Artículo 4 de la ley del impuesto de timbres. ¿Sí? Luego venimos a artículo 5, que ese sí es muy importante, aunque solamente les voy a dictar los numerales que nos interesan, ¿verdad? De ahí hay un montón de numerales que están afectos al impuesto, pero yo les dicto lo que nos interesa. De las tarifas específicas, dice la ley, el impuesto a que se refiere este artículo resulta, al aplicar las tarifas específicas, a la base establecida en cada caso para los documentos subsiguientes. Auténticas de firmas efectuadas por dependencias del Estado, cada una 10 quetzales. Esto, por favor, también, pues veámoslo, nosotros no hacemos esas auténticas, provienen, las está haciendo el Estado, ¿verdad? Las hace el Estado, y por cada auténtica de los documentos que provienen del extranjero, las auténticas que hacen las entidades del Estado, pagan 10 quetzales de impuesto fiscal, un impuesto tasado, porque ese impuesto es tasado, ¿verdad? Aquí dice la tarifa, el valor que se debe pagar. Luego, numeral 3. Numeral 3 dice: por cada razón puesta en los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro, 50 centavos. Cuando presentamos un testimonio de una escritura, cuando presentamos un documento en el registro de la propiedad, tiene que, en el testimonio que nosotros presentamos, se le adhiere un timbre de 50 centavos. Y ese timbre de 50 centavos es para precisamente cumplir con el numeral 3 del artículo 5. Cada razón puesta en los registros públicos, cuando nosotros presentamos, se pone 50 centavos. ¿Por qué? Por el impuesto que se cubre por cada razón. Cuando el registro pone por escritura pública número tal, el señor tal y tal es propietario de esta finca, de la finca número tal, Guatemala, pues pongámosle 13 de septiembre del año 2024, firma del registrador o del registrador auxiliar, y esa razón que el registrador está poniéndole al testimonio, vale, hay que pagarle 50 centavos de timbres fiscales. Luego, esto ya lo habíamos visto y esto era importante, ¿verdad, compañeros? Dice índices. Recuerdan que hablamos del índice, y eso es pregunta en examen. Hablamos del índice. Índice, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja. Recuérdense, el impuesto aquí es por cada hoja. Por cada hoja, 50 centavos de impuesto del timbre fiscal. Actas de legalización notarial de firmas o documentos, paga la cantidad de 5 quetzales. Cuando legalizamos nosotros como notarios, legalizamos una firma, el impuesto a tributar es de 5 quetzales de impuesto fiscal, y la ley dice que también de impuesto notarial se paga la cantidad de 10 quetzales de impuesto notarial, ¿sí? En las auténticas, o como le llaman también legalización de firmas, siempre ustedes lo oirán, la ley dice, o la gente les dice a ustedes: mire, autentíqueme mi firma, hágame una auténtica de firmas, ¿sí? Y pues algunos otros dirán técnicamente, o la técnica dirá una legalización de firmas, estamos legalizando unas firmas. Sin embargo, como la ley establece en el artículo 54, los notarios podrán legalizar firmas, y el título 6 dice legalizaciones, ¿sí? Por eso algunos dicen autenticame una firma, porque el notario dice auténtica de firma, porque vamos a autenticar, y aquí lo dice, ¿verdad? Actas de legalización notarial de firmas o documentos, paga 5 quetzales por cada legalización. Y luego, compañeros, por favor, dice
este es impuesto tasado. No van a poder sacar leyes en su examen, por consiguiente se los van a entender, se los van a tener que aprender. Dice, poderes, entiéndase mandato, ¿verdad? El poder y el mandato es lo mismo. Entonces, poderes, si yo les escribo en el examen, digo poderes, dice la ley, generales, la primera hoja del testimonio paga 10 quetzales, ya lo habíamos platicado. El mandato o el poder especial, la primera hoja del testimonio paga 2 quetzales de impuesto fiscal, impuesto tasado. Cubiertas de testamentos cerrados, 200 quetzales. ¿Cómo se haría para determinar el que ya se pagó el impuesto? Si del testamento, por ejemplo, si ustedes hacen testimonio del testamento, lo doblan, lo guardan, porque es un testamento, como lo dice el testamento cerrado, lo doblan, hacen el testamento, lo doblan, lo guardan, los tienen que cerrar. ¿Cómo determinar que ya se pagó el impuesto? Entonces la ley lo que establece es la cubierta, ¿verdad? O sea, si este fuera un sobre, una plica, en la cubierta, en esta parte, tenemos que tributar la cantidad de 200 quetzales de timbre fiscal. Y luego, por favor, ustedes lo establecen y lo miran aquí, así dice, el tercer impuesto tasado. Promesas de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. Aquí paga 50 quetzales la promesa de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. Sea el valor 1 millón, 2 millones, 200,000, 400,000, 100,000, lo que sea el valor del contrato, siempre va a pagar 50 quetzales porque es un contrato preparatorio, está preparando una compraventa. Y el cuarto impuesto tasado, compañeros, son los testimonios de las escrituras públicas de constitución de una sociedad, de transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles. En la primera hoja, 250 quetzales de timbre fiscal. ¿Sí? Yo en selección última podré preguntar la constitución de la escritura de una sociedad anónima. En el testimonio especial deberá pagar un impuesto fiscal de 300 quetzales, 250 quetzales, 125 quetzales, no paga impuestos, se encuentra exento, no está afecto. Ustedes sabrán cuál es la respuesta, porque ya leyeron la ley y ya saben ustedes cuáles son los impuestos tasados. O también una pregunta que les puedo hacer en selección múltiple: los impuestos tasados determinados en la ley del impuesto de timbres fiscales son mandato general, mandato especial, promesa de compraventa de bienes inmuebles y constitución o transformación o fusión de sociedades mercantiles. Esos son los contratos, ¿sí?, de impuestos tasados. Bien. Numeral 6, compañero, perdón, artículo 6, estoy refiriéndole los artículos. Yo afortunadamente creo que no hay preguntas, les estoy refiriendo los artículos que quiero que señalen, ya tienen su ley, o que lo apunten por lo menos, porque esos artículos los van a tener que estudiar para su examen o su segundo examen parcial. Dice lo siguiente: de la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Esto nos interesa a nosotros, ¿verdad?, como notarios. Entonces dice: se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Ya les dije a ustedes cuál es el impuesto fiscal de una hoja de papel sellado especial para protocolos. El impuesto fiscal de cada hoja son 10 quetzales. Aquí mirarán ustedes, dice 10 quetzales, República de Guatemala, y este es el impuesto que nosotros pagamos por cada hoja de papel sellado que utilizamos cuando hacemos un instrumento público, de los que nosotros, si ustedes ya saben y conocen, de los llamados protocolares, o sea, dentro del protocolo. El primer impuesto tasado es el mandato general, el segundo es el mandato especial, el tercero es la promesa de compraventa de bienes inmuebles, y el cuarto es la constitución, transformación, fusión, liquidación de sociedades mercantiles, 250 quetzales. Esos son los impuestos tasados, que son los impuestos que si yo les pido un testimonio no les voy a dar el valor.
Ahí sí es el único testimonio. Si les digo, extienda el primer testimonio de la escritura pública número 40 que usted autorizó hoy y que contiene un mandato general con representación otorgado por doña Carolina Batres Mérida a favor de su hermano don Esteban Batres Mérida, ¿sí? Ustedes saben, ahí no les voy a dar el impuesto porque es un impuesto tasado que ustedes deben de saber. Si es mandato general, paga 10 quetzales. Si es mandato especial, paga 2 quetzales por el impuesto fiscal que se va a tributar. Bien. Luego, de las fracciones de décimo quetzal, las fracciones de décimo quetzal que resulten a establecer el impuesto se aproximarán al décimo de quetzal inmediato superior. Esto yo siento que no es aplicable, ¿verdad? Regularmente ya las cantidades vienen, lo mismo sabemos nosotros. Ese pago puede ser en el mismo de Claraguate, ¿verdad? La misma página de Claraguate, en la página de ellos de Claraguate, cuando ustedes van a pagar un impuesto, las fracciones automáticamente se las quitan, ¿verdad? Las fracciones, o sea, del décimo de quetzal se las quita y prácticamente lo deja redondeado, ¿verdad? La cantidad que corresponde. De los contribuyentes del impuesto al valor agregado, dice muy importante, los contribuyentes del impuesto al valor agregado están afectos a pagar el impuesto de timbre fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos y contratos no sean gravados con el impuesto al valor agregado. Eso quiere decir que jamás, la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece, no puede haber doble tributación. No nos podrían obligar a pagar un impuesto de timbres y un impuesto del IVA, ¿verdad? O se paga impuesto del IVA o se paga impuesto del timbre. Eso es lo que dice y lo que quiere establecer, o lo que establece aquí la ley, ¿sí? Bien, después viene el artículo 10 de las exenciones de los impuestos. Esto es importante. Cuando yo les decía a ustedes, ¿verdad? Aquí pagamos 3% de timbres fiscales, el 12% de impuesto. Cuando no paga, ya les voy a explicar cuando no paga, y los exentos. Y aquí estamos hablando de las exenciones. ¿Cuándo están las personas exentas? Y fíjense que aquí quiero, muy importante, hacerles la observación, el comentario muy importante. De las personas exentas. Está hablando de personas jurídicas colectivas que se encuentran exentas del pago del impuesto, ¿sí? Y luego en el artículo 11 va a venir de los contratos que se encuentran exentos. Aquí estamos hablando de las exenciones en el tema de la persona jurídica colectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Dice, nosotros los notarios, ¿verdad? Porque yo les digo, dice, están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por el Estado y sus entidades descentralizadas. No nos interesa. Por el Estado es el escribano de cámara el que va a hacer la escritura, a nosotros los notarios no nos interesa. La Universidad de San Carlos, como persona jurídica colectiva, se encuentra exenta del pago de este impuesto. Los establecimientos privados, colegios, todo eso se encuentra exento, tampoco nos interesa como notario. Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública, social o servicio social también se encuentran exentas y también no nos interesa a nosotros como notarios. Aquí sí, por favor, lo leen, lo señalan, lo establecen. Puede ser motivo de pregunta, o también entre los casos que les voy a mandar para que ustedes hagan, les voy a poner uno de para que ustedes puedan aplicar exenciones de las personas, ¿no? Dice, todos los actos y contratos realizados por las cooperativas y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados, ¿sí?, se encuentran exentos. Sin embargo, los actos y contratos que realicen con terceros pagarán el impuesto establecido en esta ley. Esto sí nos interesa a nosotros, porque si llega, por ejemplo, la cooperativa de ahorro y crédito mutuo de municipio de Palencia, llega esta cooperativa, ¿sí?, y le va a vender un bien inmueble a uno de sus asociados, y dice federaciones y cooperativas entre sí y con sus asociados, le va a vender el inmueble a uno de sus asociados. Nosotros vamos a hacer escritura pública, nosotros como notarios vamos a hacer escritura y por eso nos interesa.
Entonces, cuando sea así, la cooperativa le vende a un asociado, entonces, ¿qué tiene que decir el notario? En su testimonio dirá: hago constar que de conformidad con el artículo 10, numeral 5 de la Ley del Impuesto de Timbres y Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto 37-92, el presente contrato se encuentra exento del pago del impuesto que corresponde en la ciudad de Guatemala, y ahí están ustedes diciendo que se encuentra exento del pago, porque así lo está diciendo. Eso nos interesa a nosotros como notarios, porque lógicamente vamos a estar involucrados. Cuando una cooperativa le vende a otra cooperativa, cuando una cooperativa tiene un contrato entre ellos mismos, dice la ley, están exentos. O cuando una cooperativa, confederación, federación, sí, o cualquiera de estos tres casos, le vende a uno de los asociados, se encuentra exento, y nosotros los notarios tenemos que saberlo, porque no vamos a cobrar impuesto, sencillamente porque eso se encuentra exento. Bien. Artículo 11, esto lo pregunto mucho, esto tiene que ir, esto es muy importante para el tema o para el caso de ustedes como notarios, a nosotros nos interesa como notarios, y dice, artículo 11, aquí dice de los contratos, el artículo 10 era de las personas, si ustedes se dan cuenta de la diferencia, el 10 de las personas que están exentas del pago, iglesias, centros educativos, confederaciones, cooperativas, la Universidad de San Carlos, el Estado y sus dependencias están exentos del pago del impuesto. El artículo 11 no habla de personas, habla de los contratos que se encuentran exentos, actos y contratos exentos. Cuando nosotros los notarios realizamos un contrato, tenemos que saber cuáles son los contratos que están exentos. Todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado, independientemente de quién los realice y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto, se encuentran exentos. Eso ya lo platicamos. Cuando un contrato paga impuesto al valor agregado, por supuesto, constitucionalmente no puede haber doble tributación, por consiguiente, no va a pagar el impuesto del timbre y estaría en todo caso exento del pago. Aquí tenemos, por favor, tomen nota, esto siempre lo pregunto, en un testimonio siempre lo pregunto y ustedes lo tienen que saber. Les mandaré a ustedes modelos de esto para que lo aprendan, para que cuando les digo yo, tienen que ustedes practicar, para eso se los voy a enviar. Dice, están exentos los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como consecuencia de actos de contratos de valor determinado en los que hubieran satisfecho el impuesto correspondiente. Bien, el caso aquí, el ejemplo típico, y es el que a nosotros los notarios realmente nos interesa. ¿Cuál es el caso típico o el que a nosotros nos interesa? Las cartas de pago para liberación de hipoteca, para liberación de prenda. Esos nos interesan a nosotros como notarios, están exentos. Si alguien hipotecó su casa, ¿sí?, por 10 años, el plazo, cuando termine de pagar, necesita que le liberen la hipoteca, necesita que le cancelen la hipoteca, necesita limpiar su bien inmueble para que el mismo se encuentre libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones. Y entonces lo que procede es hacer una carta total de pago. En la misma se dirá que por escritura tal y tal se constituyó una hipoteca, que el deudor hipotecario ha cancelado los intereses, el capital adeudado y todo lo pendiente, y que por el presente instrumento otorga carta total de pago a favor de dicho señor, solicitándole al registrador de la propiedad que libere, ¿sí?, la hipoteca constituida sobre la finca número tal, pueblo tal, de libro tal. Con eso ustedes mandan el testimonio, y ese testimonio es el que dice la ley que no pague impuesto, porque es un accesorio del contrato principal, que era el contrato de garantía hipotecaria. Eso establece la ley, y eso lógicamente se lo voy a preguntar. En cualquier variante les puedo decir: extienda el primer testimonio de la escritura pública de una carta total de pago. No voy a dar impuesto porque no hay impuesto que pagar.
Ustedes tienen que saber que esa carta total de pago para liberación de una hipoteca se encuentra exenta. Lo estoy diciendo hoy en clase para que ustedes lo sepan. Por consiguiente, cuando extienden su testimonio, dicen: hago constar que no se satisface impuesto fiscal alguno en virtud de lo prescrito en el artículo 11, numeral 14 del decreto 37-92, ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. Ese caso en especial se lo voy a mandar para que ustedes lo tengan, lo puedan ver, lo estudien y lo analicen, ¿sí? Sonia Aguilar. Un contrato de donación entre vivos a título gratuito de bien inmueble urbano con reserva de usufructo vitalicio a favor del donante. No, este no se encuentra exento. Si leemos, Sonia, dentro de este articulado, lo que les voy a leer, no establece que las donaciones entre vivos se encuentren exentos. Eso no está exento. La donación paga el 12% del impuesto del IVA. No está grabado por la ley del impuesto del timbre, porque yo les referí, les leí a ustedes artículo, ¿sí? Cuando leí el artículo 2 de los documentos afectos, numeral 9, les dije: la segunda y subsiguiente ventas o permuta de bienes inmuebles tributa el 3%. Es correcto decir que la donación entre vivos es traslativa de dominio, pero no está dentro de lo que establece la ley, que paga el 3%, así que como no está grabado por los timbres, está grabado por la ley del impuesto de timbres. El usufructo vitalicio, que es una institución constituida, que es una institución que ustedes encuentran en el Código Civil, el usufructo vitalicio viene siendo un contrato accesorio de la donación entre vivos, ¿sí? Porque lo que están haciendo en esta donación es reservándose el usufructo vitalicio, como si es un contrato, ¿sí? Es una institución civil que va a ir dentro del mismo contrato de donación. Este es un accesorio, definitivamente tampoco va a pagar impuesto. Ese sí no va a pagar impuesto. El contrato de usufructo, la reserva del usufructo no paga impuesto, pero el contrato de donación paga el 12% del IVA, ¿sí? El usufructo vitalicio, pues, iría, digamos, adherido al contrato de donación y el pago del impuesto, aún que digamos donación entre vivos con usufructo vitalicio, con reserva del usufructo vitalicio, vamos a pagar el 12% por la donación. Tenemos aquí no sé si será mi internet, pero no se le corre todo lado. Y pues no sé, compañero, no sé, Alessandro Velázquez dice que no sabe si será su internet, pero no he tenido hasta ahorita. Sí, Brian le contesta que es su internet, se escucha bien, dice Oli Bobadilla, así que estamos correctamente. Bien, entonces, compañeros, por favor, ya lo saben. Numeral 14 del artículo 11, cartas de pago. Luego viene el numeral 16. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditativos de los mismos se encuentran, dice el artículo 11, exentos. Quiere decir que si Banrural, crédito hipotecario, si Banco Agromercantil, el Banco de América Central, cualquiera de esos bancos le otorga a una persona, le da un préstamo por 150,000 quetzales, por 1,000,000 de quetzales, por 250,000 quetzales para comprar su vivienda. En el momento que se extienda el testimonio de esa escritura de crédito hipotecario para llevarlo a inscribir al registro de la propiedad, en ese momento dice la ley que está exento del pago de impuestos. Ustedes mirarán cualquier contrato de crédito bancario, de préstamo bancario, ¿sí?, de apertura de cuenta corriente, ¿sí?, con garantía hipotecaria que se debe inscribir en el registro de la propiedad, ustedes lo saben entonces que está exento del pago del impuesto de timbres, ¿sí? Esto pues creo que una vez lo escuché de un diputado cuando estaban hablando de esta norma,
y él decía que si una persona está haciendo un préstamo, está pidiendo un crédito, ¿por qué, si necesita una o cierta cantidad de dinero, por qué se le va a gravar con un impuesto si lo que necesita es que se le dé cierta cantidad de dinero para cubrir una necesidad de construir un segundo nivel, de comprar una su casa, de cualquier destino que se le dé al dinero que se esté pidiendo? Yo creo que correctamente así lo pensó el legislador. Aquí se encuentra exento el pago del impuesto. Y luego, pues, el numeral 17, pues también tuvo un problema con la Corte de Constitucionalidad, lo habían suprimido, y entonces pues se planteó en este caso una inconstitucionalidad en caso concreto, diciendo lógicamente que había una discriminación, porque a los bancos se les estaba dando una exención de pago del impuesto y porque un préstamo entre particulares, que viene siendo lo mismo, don Carlos le presta a doña Sofía cierta cantidad de dinero porque doña Sofía necesita ese dinero para cualquier destino que se le va a dar el dinero, porque ahí se le estaba dando un tratamiento diferente. Entonces lógicamente se declaró con lugar esto y pues, se creó nuevamente, o se le dio vida nuevamente al numeral 17 del artículo 11, y dice: los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos. Eso quiere decir que si desarrollos urbanísticos y notificaciones panorámicas, sociedad anónima, le hace un préstamo a una persona particular, ese testimonio está exento de conformidad con el artículo 11, numeral 17, y así lo vamos a hacer constar en el testimonio, ¿sí? Si ya les expliqué, si don Carlos le da a doña Sofía 100,000 quetzales de préstamo, es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ese testimonio para inscribir en el registro, para que inscriban la hipoteca a favor de don Carlos, se encuentra exenta del pago del impuesto, ¿sí? Aquí vamos. Y por último, compañeros, del artículo 11, que nos interesa a nosotros como notarios, por favor, es el numeral 19, ya lo platicamos, ya lo dijimos, ¿sí? La constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social, ¿sí? Dice que se encuentran exentos. Pero miren aquí, llamémosle la incongruencia que puede existir con este artículo, pero que luego se resuelve de esta manera. Con excepción de lo preceptuado en el artículo 5, numeral 17. Eso quiere decir que la Constitución dice transformación, modificación y disolución y los aumentos de capital, dice, están exentos. Pero, ¿sí? Están exentos por si son 100,000 quetzales, si son 40,000 quetzales, si son de 350,000 la sociedad, están exentos. Ahí se está exento, ¿sí? Está exento del pago del 3% de timbres. Pero dice, con excepción de lo preceptado en el artículo 5, numeral 17. Eso quiere decir que están exentos del pago del impuesto del 3%, pero la excepción dice que se debe de pagar un impuesto tasado. Artículo 5, numeral 17, que dice el impuesto tasado que toda transformación, constitución, modificación, liquidación o disolución de una sociedad anónima paga como impuesto 250 quetzales de timbre notario, ¿sí? Del timbre fiscal. Eso es lo que establece y eso es lo que dice el artículo. Bien. Luego nos vamos al artículo 16 de la ley, del 11 nos pasamos al 16, dice momento del pago del impuesto. ¿Cómo y cuándo y cómo vamos a pagar el impuesto? Por supuesto, nosotros somos recaudadores del impuesto. Nosotros recaudamos un impuesto fiscal, por consiguiente, compañeros, nosotros debemos de saber en qué momento se paga el impuesto. Dice la ley, las escrituras públicas afectas, estamos hablando de una compraventa de un bien inmueble que va a pagar el 3%, dice, las escrituras públicas afectas, una constitución de sociedad anónima, una promesa de compraventa, un mandato especial, un mandato general, la compraventa de bien inmueble, la permuta, dice la ley,
cuando se compulse el testimonio correspondiente. ¿Cuándo es el momento de pagar el impuesto del 3%? Dice la ley, cuando nosotros extendamos el testimonio. Entonces, en el momento que se extienda el testimonio, vamos a pagar el impuesto que corresponde. Si fuera mandato general, pagamos 10. Si fuera mandato especial, pagamos 2, ¿sí? Si fuera promesa de compraventa inmueble, pagamos 50. Y si fuera transformación y fusión, liquidación de sociedad anónima, pagamos 250 quetzales. Si fuera la segunda o subsiguiente compraventa, pagamos el 3% del impuesto, ¿sí? El impuesto sobre el valor determinado del contrato. ¿Cuál es el valor que vamos a determinar nosotros en el contrato y sobre cómo vamos a pagar el impuesto? Luego dice, los documentos que hayan otorgado en el testamento van a surtir efectos en el propio documento, en el momento previo. Esto está en la ley del organismo judicial. Cuando viene un documento proveniente del extranjero, un mandato proveniente del extranjero, dice la ley, en el momento que se protocolice, en el momento que ese documento que viene en papel bond, que viene autorizado por un notario guatemalteco, por un notario extranjero, pues en ese momento, cuando viene el documento, a ese documento se le debe de pagar el impuesto, en ese momento, en el momento de la protocolización. Ese nos interesa a nosotros. Luego, ¿cómo se va a pagar el impuesto? Artículo 18. En efectivo, mediante cheque certificado de caja o gerencia. Aquí yo solo quisiera hacerles un comentario aquí. La ley creo que ya se quedó un poquito desfasada de los temas del pago de los impuestos, de los temas de la Superintendencia de Administración Tributaria. La página que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, las facturas electrónicas, la forma en que ahora a los contribuyentes nos están fiscalizando. Hay una factura electrónica, el pago de los impuestos es electrónico, el pago es a través de Declaraguate. Ahí van a hacer ustedes el pago de los impuestos, y precisamente por eso les digo, está desfasado por lo que dice. ¿Cómo se paga el impuesto? Dice en efectivo. B, mediante cheque certificado de caja o gerencia. Eso lo establece la ley, y si lo quisiéramos pagar así, pues por supuesto, vamos, y en el banco nos dice, mire, no, pues aquí lo dice la ley, es correcto. Vayan a preguntar cuántos actualmente notarios pagan el impuesto con un cheque, ya no lo hacen. Los bancos, desde el tema de la pandemia, desde cuando empezaron o ellos instituyeron el tema de las transferencias bancarias, pues yo creo que el papel, o sea, el uso de las chequeras, pues es muy poco lo que los usan. Es un ahorro muy grande, significativo para los bancos, de chequeras de 50, de 100, de 25 cheques. Eso ya la gente no lo utiliza, porque es mucho más fácil hacerme una transferencia, te hago una transferencia y con eso está pagado el impuesto. Claro, utilización de cheques certificados o de caja todavía existe, pero eso es para el tipo o para pagar, digamos, 250,000, 450,000 quetzales, pero producto de una compraventa, para dejarlo documentado una compraventa, eso todavía se hace, pero para el pago de los impuestos yo creo que ya no se hace de esta manera. Bien. Aquí es muy importante, compañeros, y por favor, esto lo tengo yo subrayado en anaranjado, le puse celeste, le puse amarillo, porque esto sí es muy importante que ustedes lo conozcan, porque se los puedo preguntar en su examen y eso, pues lógicamente ustedes lo tienen que saber. El impuesto, dice la ley, del 3% de timbres fiscales, lo más que se puede pagar con estampillas fiscales es de 3,000 quetzales. No pueden pagar impuesto de timbres fiscales más de 3,000 quetzales, ¿sí? Eso significa, compañeros, que si ustedes hay un impuesto de timbres fiscales de 5,500, tienen que hacerlo en Declaraguate, tienen que hacerlo por transferencia, tienen que hacerlo en efectivo en las cajas receptoras, con cheque o en las cajas receptoras, pero no se puede pagar más de 3,000 quetzales en los testimonios que contengan cualquier acto o contrato grabado. Entendamos las compraventas, cualquier compraventa, y esto lo debemos de entender, ¿verdad? Una compraventa de 100,000 quetzales,
el 3% de 100,000 son 3,000 quetzales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a pagar, lo que nosotros en este caso tenemos que pagar de impuestos, ¿sí? El impuesto son 3,000 quetzales. O sea, cualquier compraventa o contrato arriba de 100,000 quetzales, así como hablábamos del timbre notarial, ¿verdad? Que el timbre notarial, cualquier contrato de 150,000 paga el 2 por millar. Perdón, no paga. Y dejamos aparte el 2 por millar. En este caso es exactamente igual. Cualquier contrato arriba de 100,000 quetzales debe de tributarse el impuesto del timbre mediante el pago en declaraguate, mediante el pago directo a las cajas receptoras de la SAT o mediante el pago en línea directa con los bancos si ustedes tienen pues lógicamente contrato con el banco para poder hacer el pago de sus impuestos correspondientes mediante la banca SAT, como le llaman ellos, ¿sí? Un mensaje escondido de Silvia Girón porque Chiquis dice: deseo buenas noches, ¿será posible que usted nos pueda habilitar la clase anterior? Es bien complicado recibir la clase en el bus, la clase del viernes pasado, el tema del tráfico fatal y los buses solo si es posible. Pues yo entiendo que debería estar el video. Debería estar el video, pero lo voy a ver si se los puedo habilitar, pero yo debería estar, porque si es del viernes pasado, yo les dije 15 días voy a dejar. Este viernes serían 8 días. El viernes siguiente, pues si borro la clase de hoy, quedaría todavía habilitado en 15 días. La clase del día viernes anterior, ese viernes 13, ese sí lo voy a borrar dentro de 15 días, pero esta tendría que estar habilitada. Voy a ver qué pasó, chiquis. Bien. Y lo voy a ver, chiquis, con mucho gusto. Disculpe, licenciado, que haga esta interrupción en su clase, pero yo solicité exámenes temporales, me envié un correo y presenté mi carta de coordinación donde yo estoy titulado, ¿no? Bien. Segundo, Alessandro, es el único que no he podido examinar. Desafortunadamente les expliqué que yo examino por medio de videollamada. Tengo su carta, pero no tengo su número de teléfono, entonces no sabía cómo llamarlo y cómo enterarme pues para que usted se enterara que de esa manera hice. Ya hice 8 extemporáneos, solo usted me faltaba. Le dejé dicho a Rocío, la coordinadora, la secretaria de coordinación, que si usted llegara, por favor me escriba a notarialquiroz@yahoo.com su número de teléfono para que yo pueda llamarlo a usted, decirle cuándo lo examino, o si quiere de una vez queremos, solo manden su número de teléfono. Queremos el lunes a las 8:30 de la noche, el lunes a las 8:30, o si usted quiere, se atreve, terminando la clase a las 8:15, solo mande su número de teléfono, yo lo examino de una vez en video, no hay problema. Solo mande su número de teléfono, por favor, en Notarial Quiroz, y con mucho gusto yo lo examino. Si la primera compraventa es del monto de 100,000, eso lo voy a explicar cuando lleguemos al IVA. Bien, dije, impuesto del timbre fiscal, el 3% solamente se puede pagar hasta 3,000 quetzales. Pero, el tema es que a nosotros los notarios, por la compra de especies fiscales, nos dan el 10% de comisión, ¿sí? Si nosotros compramos, 10,000 quetzales, ¿verdad? La comisión que nos van a dar a nosotros, pues lógicamente es de 1,000 quetzales por la compra de timbres. Y esa comisión, esos 1,000 quetzales, pues nosotros los queremos, ¿verdad? Nosotros queremos que se nos pague, ¿sí? Ese 10% cuando compramos timbres. Entonces el tema es que cuando vino la reforma a la ley, decía que se pagara el timbre, pues vino el gran problema.
que es la ley del impuesto del timbre, es la que establece que el 10% es la comisión nuestra. La ley del IVA no lo dice. Entonces, cuando uno paga impuesto del IVA, no tenemos comisión. Y aquí vino el problema, y aquí se imaginan ustedes todos los notarios, abogados, y plantearon inconstitucionalidades, amparos, diciendo que no podía ser, que estuviéramos perdiendo nosotros un impuesto, una comisión que nos correspondía. Bueno, la situación es que se llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, y entonces la Corte de Constitucionalidad dijo que el impuesto del timbre del 3% solamente se puede pagar hasta 3,000 quetzales en estampillas. Pero aquí resolvió la Corte de Constitucionalidad con una sentencia para mí salomónica, ¿verdad? Si ustedes quieren, voy a utilizar palabras muy coloquiales, ¿verdad? Que podría ser así que se escuche. Hizo una sentencia gallo-gallina, ¿verdad? De verdad, una sentencia que realmente pues, muy buena en el tema para nosotros los notarios. Entonces dijo, cuando se paga impuesto del IVA, cualquier cantidad de dinero puede pagarse mediante estampillas fiscales. Eso quiere decir lo que la compañera decía: si una compraventa, ¿sí?, que hace una urbanizadora de la primera inscripción de dominio, de la primera para acá, ¿sí?, de aquí para acá, si es una urbanizadora y es la primera inscripción de dominio y la vende por 100,000 quetzales, ese impuesto fiscal es de 12,000 quetzales. La ley dice que como es impuesto del IVA, sí lo podemos pagar en estampillas fiscales. Entonces pagamos 12,000, hagan ustedes o dividan ustedes 12,000 entre 100 quetzales y nos van a dar tantas estampillas fiscales de 100 quetzales y las vamos a pegar y las vamos a... Yo contaba en la otra, que conozco al que vende estampillas fiscales ahí, un día le preguntaba: mire, don Jesús, usted, ¿verdad? Usted que ha trabajado tanto tiempo aquí, ¿cuánto es la cantidad mayor que usted ha entregado o le han comprado en timbres fiscales para el pago de un impuesto? Pues él recuerda, él me comentó que hubo un notario que pagó en estampillas fiscales el impuesto de 1,000,000 de quetzales. Y entonces, lógicamente, piensen ustedes, si él paga en efectivo el impuesto del IVA, no tiene ni un solo centavo de comisión. Pero si compra estampillas fiscales, hasta cualquier valor le dan su 10%. Solo piénsenlo, el notario no iba a perder 100,000 quetzales de comisión del impuesto del timbre porque le estaban dando su comisión. Entonces prefirió gastarse la saliva o el agua para pegar esos. Imagínense cuántos timbres fiscales de 100 quetzales. Él tuvo que hacer el pedido y en 15 días creo que le entregaron sus timbres, pero lógicamente no iba a perder sus 100,000 quetzales. Y esto lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque los 3,000 quetzales que dice la ley en su artículo 18 solamente aplica para el pago del impuesto de timbres. Si el impuesto fuera del IVA, vamos a pagarlo cualquier cantidad de dinero en timbres fiscales, ¿sí? Ya les puse el ejemplo. Si aquí la compañera decía 100,000 quetzales, son 12,000 quetzales de impuesto del IVA. Nos van a dar a nosotros de la comisión, nosotros vamos a pagar, nuestro cliente va a pagar 12,000 quetzales de impuesto, pero la comisión del notario van a ser 1,200 quetzales. De repente cobró solo 1,000 de honorarios, pero los 1,200 que le van a dar de comisión ya son 2,200 por esa escritura pública de compraventa, ¿sí? Por eso es que se peleó el tema del impuesto del 3% y del 12% de pago del IVA. Cuando hablamos del IVA, pues vuelvo a repetirles esto para los compañeros que no estuvieron presentes, ¿verdad? Gracias, licenciados, que no hay ninguna clase. A ver, vamos a chequear eso, chicos. Después estoy con Gaby, Madrid. Bien, voy a chequear eso. Prometo que voy a chequearlo. Brian, le soy sincero, esta respuesta no se la puedo dar porque no lo he hecho. Yo creo que
no se puede, no lo va a poder hacer. O sea, pagar por transferencia 2.000 quetzales, 2.000 quetzales del impuesto y 3.000 en estampillas, creo, no lo he hecho, pero la respuesta se la voy a dar a mí por lógica. No se puede. ¿Por qué razón? Porque cuando lo hace por transferencia entra a Declaraguate. Cuando entra a Declaraguate le piden el número de escritura. Usted pone su número de escritura. Le piden la fecha de la escritura. Usted pone su fecha de la escritura. Y en ese momento dice monto que contiene la escritura afecto al impuesto correspondiente. Usted tiene que poner el monto, porque si no, no se le va a exhibir el registro de la propiedad. Al ponerle el monto, le van a salir lo que usted dice, 5.000 quetzales de impuesto. Lo tiene que pagar en efectivo a como dé lugar. Por eso no se lo doy, nunca lo he tenido, pero la respuesta, mi lógica, por lo que usted me está diciendo, no lo puede hacer, porque cuando en automático la página de la SAT usted le pone el monto, le va a salir el impuesto de una vez. Ah, no, es que fíjese que yo solo quiero pagar 3.000 en estampillas y 2.000 en eso no lo puede hacer. No tiene ninguna variable, no tiene el formulario, no tiene ninguna opción para que usted pueda pagarlo. Así que mi respuesta, sin que lo haya hecho, nunca lo he hecho ni lo he probado, y sin que tenga, digamos, la propiedad un 100%, pero un 95%, le puedo asegurar, Brian, no lo va a poder pagar de esa manera. Un pago mixto no lo va a poder hacer, definitivamente no, por lo que yo le estoy diciendo. Luis Mijangos. Si es de la primera compraventa es el 12%, 12.000. Es correcto, Lidia. Si es la primera compraventa. De aquí para acá, 12.000 quetzales. Ya le dije, los 12.000 los tiene que pagar. Bueno, no los tiene. Si usted quiere sus 1.200 de comisión, los tiene que pagar con timbres fiscales, pegar todos sus timbres. Se pueden imaginar ese testimonio de la escritura del licenciado que pagó 1.000.000 de quetzales con timbres. Ese testimonio ha sido de este tamaño, de este grueso, porque tuvo que utilizar tantas hojas de tamaño oficio, pegarle los timbres en su anverso, su reverso, todos los timbres para poder cubrir el impuesto de timbres, ¿sí? En la primera compraventa. Bien, entonces le confirmo a Alessandro, solo termina mi clase a las 8:15, lo estoy examinando a este número de teléfono 4189-5516. Gracias. Bien, y ahí tenemos, Brian pregunta, mándeselo. Bien, Brian ya le contestó. Bueno, sí, ¿verdad, Marcelo? Lo que yo siento, ¿verdad? Y lo que yo digo, este notario por 100.000 quetzales se quedó sin saliva, pues, ¿verdad? Y yo creo que cualquiera lo haría, ¿verdad? Bien, aquí, compañeros, híjole, ya son las 7. Bien, dejémoslo hasta aquí, lo que hablamos. Nos quedamos en el artículo 19, ese lo vamos a ver el día lunes y ya les voy a explicar. Dice pago del impuesto en testimonio de escrituras. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo. Les agradezco como siempre todos los viernes, de verdad, yo tenerlos aquí de manera virtual. Primeramente Dios, todavía estoy un poquito con problemas de mi operación, con problemas de mi pierna, pero primeramente Dios, el 30 de septiembre estoy ahí con ustedes dándole la clase de manera presencial. Muchísimas gracias, compañeros, nos miramos el lunes y el lunes los saludo. Feliz fin de semana.